Dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo hice todo por mí, mi Jesús. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí.
este Dios maravilloso, a este Dios tan grande y tan eterno y sublime, al que dio su vida en la cruz del Calvario, al que derramó su sangre para tenernos en este lugar, para darnos esta salvación, para ser llamados hijos suyos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ese amor que llena todo, que nada se compara, Señor, a tener este Dios tan grande y sublime. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Amén. Qué Dios tan grande y sublime tenemos. No sé si usted lo cree en esta mañana. No sé si usted quiere batir sus manos en esta mañana. No sé si usted quiere darle la honra y la gloria a este Dios que dio todo por nosotros, que dejó su trono, dejó su gloria para venir a la tierra a entregar su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Qué Dios tan grande y maravilloso tenemos. De verdad que no debemos de cansarnos de admirar y de engrandecer a este Dios maravilloso. Gloria al Señor, aleluya. Qué maravilloso y qué oportunidad tan grande que Dios nos permite a usted y a mí de poder estar delante de la presencia de Dios. Amén. Un día especial, un día diferente, es un día, el Día de la Madre, así que a todas las madres en este día que Dios les bendiga grandemente. A mi mamá también, si me está viendo, que Dios la bendiga grandemente y que le dé muchos años más de vida y que gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Creo que tenemos que agradecerles a nuestras madres, ¿sí? Creo que hay que agradecerle a cada mamá. Todo lo que somos es por la bondad de Dios, pero también por esa mujer que Dios nos dio. Amén. Así que, bueno, voy a invitar al pueblo de Dios que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo el Salmo 24 y vamos a darle la honra al que se lo merece también, sobre todo, a nuestro Dios. Salmo 24 vamos a estarlo leyendo en esta mañana. Amén. Amén, gloria al Señor. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Amén, gloria al Señor. Antes de orar, salude a la persona que tiene a su lado. Si tiene una mamá, dígale feliz día a la madre. Si tiene un hermano, dele una fuerte apretón de brazo. Dígale, si tiene un amigo, dígale bienvenido a la casa de Dios. Dios te guarde. Ana, feliz día a la madre. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Si ustedes vieran cómo se ven de bonitos, con una sonrisa que le regalan al hermano que está al lado, a la persona que abrazó, a la persona que le dijo Dios le bendiga, feliz día madre. Están pero hermosas. Hey hermanas, ustedes están preciosas esta mañana. Estas hermanas están hermosas esta mañana. Bueno, vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios y vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Amén. Que Dios sea manifestándose de una manera especial. Hermano, que usted y yo, y amigo que se ha dispuesto a estar esta mañana a compartir con nosotros esta dominical, que seamos lo mejor, un sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. Vamos a decirle al Señor, bendícenos en esta mañana. Queremos sentirte, que cada alabanza que salga de nuestros labios sea para la honra y gloria tuya. Te queremos dar lo mejor en esta mañana. Soberano Dios y Padre Celestial,
Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande y eterno. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, por esta oportunidad. Esta mañana que nos permite estar reunido este pueblo aquí, Señor, en Arúa, para alabarte, para engrandecer, para bendecir tu nombre, para darte lo mejor, la honra y la alabanza para ti, Señor. Toma el control de esta escuela dominical, Señor, y glorifícate de una manera especial en medio nuestro, Señor. Queremos ser esa ofrenda de olor grato para ti. Queremos ser ese sacrificio vivo, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a disponernos a darle lo mejor a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y de noche cantaremos. Amén. Aleluya. Celebrando su poder con alegría de corazón. Aleluya. Como el que va con la flauta Al monte de al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, el poder tendrá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El fuego saltará, cuando el danzará,
sube a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Amén, aleluya, santo eres mi Dios. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra
necesitan un toque tuyo, Señor. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu, Dios. Necesitamos que nos revista, Dios, de tu unción, de tu gracia, de tu poder, mi Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, maravilloso eres, mi Dios. Maravilloso eres, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, necesitamos navegar en este río, Señor. Necesitamos, Señor, hablar en lenguas, nuevas lenguas. Necesitamos sentirte, Señor. A veces, Señor, no podemos, pero si te tenemos a ti, somos más que vencedores, Señor. Oh, maravilloso eres, mi Dios. Oh, maravilloso eres, Señor, maravilloso eres, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso Señor, aleluya. Vamos a orar en esta mañana y vamos a orar por nuestra vida, amén. No sé si usted a veces siente desfallecer, no sé si en este momento se está pasando por algo difícil. A veces también nos conformamos, ¿no?, que estamos en la iglesia y venimos al culto y todo, pero necesitamos que Dios renueve nuestro espíritu, amén. Que Dios nos llene con su presencia, que cambiemos nuestra visión y nuestra forma de ver qué es la iglesia, de ser llamados cristianos, de ser llamados hijos de Dios. Necesitamos tener un cambio y mirar más allá de lo que somos. Dígale en esta mañana al Señor: Señor, yo necesito de ti. El coro decía: Señor, sumérgeme en tu espíritu. Renueva mi espíritu. Eso necesitamos en esta mañana y vamos a pedirle al Señor, hermano, en esta mañana. Cierre sus ojos y dígale al Señor lo que usted le tiene que decir. Señor, ¿qué está pasando usted? ¿Qué hay en su vida que no hay un contacto directo con Dios? ¿Qué le está impidiendo a usted? Que no lo deja darle la honra y la gloria a este Dios, que no lo deja sentir su presencia, que Él estorba a usted en su vida para que Dios no lo llene de su presencia, que Él estorba a usted en su vida para que Dios no toque ese corazón y se vuelva sensible. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, aquí estoy. Señor, tú conoces, pero dígale con sus palabras lo que está pasando. Soberano Dios y Padre Celestial, aquí hay un pueblo, Señor, reunido, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro sentir, Señor. Tú sabes que hay momentos de aflicción, de angustia, de necesidad, Señor. Que hay cosas que impiden, Señor, o el mismo conformismo, Señor. Pero ayúdanos en esta mañana a entender, Señor, que somos privilegiados, Señor, de tener esta iglesia, de ser llamados hijos, de podernos congregar, Señor. Y que necesitamos de su espíritu cada día, Señor. Que necesitamos ser renovados, que necesitamos ser llenos de ti, Señor. Que tú inundes nuestras vidas, que tú inundes nuestro corazón, que tú inundes nuestra mente de tu presencia, Señor. Que queremos un cambio radical en nuestras vidas, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Su vida espiritual, nuestra vida espiritual está en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos tienen una alabanza para Dios? Aleluya. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Aleluya. Pueden sentarse y voy a invitar al hermano Santiago, al hermano Gabriel. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba.
Dios a un buen Dios, alabé, Dios a un buen Dios, proclamé, Dios a un buen Dios, alabé, Dios a un buen Dios, proclamé. El ahisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Sufrió sin merecer para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz su nombre.
aleluya, aleluya, aleluya. Pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, Aleluya, aleluya. y su gloria Gracias Dios. sobre la tierra. Exaltado. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, Y su gloria. y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Aleluya. Exaltado sea Dios Gracias. sobre los cielos, Gracias Dios mío, gracias. y su gloria Gracias. sobre la tierra. Oh, tú eres exaltado Dios. Aleluya. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra, y su gloria, Y su gloria. y su gloria, y su gloria esté Oh, aleluya. sobre la tierra. Exaltado. Dígale que Él es grande, hermano, exáltelo. Dígale que Él es grande, exáltelo. Él es grande. Aleluya, Él es grande. Gloria a Dios. Él es grande, hermanos. Él es grande. Él es muy grande. Qué bueno que eso no lo perdamos de vista nunca en nuestra vida. Él es muy grande, hermanos. El mundo está cambiando su visión de Dios. Que usted y yo no la cambiemos. Que usted siga entendiendo, ni siquiera que usted lo crea, que usted lo entienda. Él es grande. Él es sublime. Él es poderoso, hermanos. Él trasciende a todo cuanto hay y existe. Qué bueno que se lo enseñemos a nuestros hijos.
Que Dios nos ayude a entenderlo, hermanos. El mundo está tratando de cambiarnos la mentalidad. Y eso va llegando también a la iglesia. A veces uno piensa que puede llegar ante Dios de cualquier manera, vivir de cualquier manera. Pero Él es muy santo y muy sublime. Hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Leamos otra vez el pasaje que leíamos, tengan la bondad. Proverbios capítulo 31. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Sí? Todos, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Hermano, ese versículo tiene mucho de profundo. Porque el mundo nos transmite la primera parte y no la segunda. El mundo nos empuja a la primera parte, pero no a la segunda parte de este versículo. Y a veces la sociedad cae en la primera parte y no entran en la segunda. Hermanos queridos, hemos venido hablando este mes acerca de, ¿me recuerdan? Mi familia, mi tesoro. Amén. Y yo quisiera invitarle en esta mañana, hermanos, a que entendamos que nuestra familia es un tesoro. Amén. Es un tesoro, es un regalo de Dios. Amén. Nuestra familia es un regalo de Dios. Y eso, hermanos, necesitamos entenderlo, comprenderlo, reafirmarlo en nuestra vida, que tener una familia es un regalo de Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana, no lo vea de otra manera. No lo veamos de otra manera, hermanos. Tener familia es una bendición. El que usted tenga una esposa es un regalo de Dios. Amén. Me quedaron callados los hombres. Tener un esposo es un regalo de Dios. Amén. Tener hijos es un regalo de Dios. Tener una familia es un regalo de Dios. No lo veamos de otra manera, porque el mundo y la filosofía de hoy quiere hacernos entender, hermano, otra cosa diferente. Pero qué bueno entender que la familia es un tesoro. Tener familia es tener un tesoro, es tener un regalo muy grande de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy yo quiero, en este tema que traemos, teniendo en cuenta que hoy es Día de las Madres, quiero hablarle de cuán valiosas son las mujeres. Pero cómo no pueden perder su lugar, porque están tratando de quitarles a ustedes lo que ustedes son. Y el día que eso pase, se perdió la sociedad. Así que vamos a hablar sobre la mujer que teme a Jehová. Esta será alabada. Amén. Amén. Hermanos, les decía que la familia es un regalo de Dios, un tesoro de Dios, ¿verdad? Es un tesoro que Dios nos ha regalado y nos permite tenerlo. Quiero decirle, Dios es bueno, siempre bueno. Él es perfecto. En Él no hay mudanza ni cambios. Él es sabio en extremo, pues Él fue el que diseñó la familia. Amén. Así que Dios no se equivocó cuando diseñó la familia. Dios no se equivocó cuando nos dio el lugar que nos dio. Amén. Amén, hermano, ¿están conmigo? Desde que Dios creó la mujer, la creó sabiendo que ella era una bendición. Bueno, hay dos que se lo creen. Eso.
el día que Dios creó la mujer, Dios sabía que las mujeres son una bendición. Amén. Hermanos, Dios lo sabe y lo conoce todo. Él creó al hombre. Y cuando creó al hombre le dijo, le falta algo muy importante. Este hombre no será feliz, este hombre no estará completo, este hombre no podrá defenderse en muchas cosas de la vida, así que le voy a hacer una compañera. Desde ese día ya la mujer en el plano y en la mente de Dios cumplía una función muy, pero muy importante. Amén. Amén, hermanos. Dios, además de que crea a la mujer y se la entrega a Adán como su esposa, su compañera, la que le iba a acompañar durante todo el proceso de su vida, la que iba a estar allí con él, hermano, permítame decirle, Dios le da a la mujer una característica única, y es el que pueda ser madre. Digan amén. Amén. Cuando la hizo madre, le dio un honor único, una altura que ustedes no pueden perder, mujeres, el lugar que ustedes tienen. Pero cuando a Eva Dios la llamó y le dio su nombre y le dio el nombre que le dio, significa madre de todos los vivientes. Así que Dios, hermano, le estaba entregando a ella un lugar, un privilegio, una altura, y eso está en las mujeres, y de esa manera necesitamos entenderlo. Pero seguido a eso de que hace una mujer, de que luego la hace madre, Dios le entregó unas características y le recomienda que sea virtuosa. Amén. Y toda mujer, hermano, que se mantenga ahí, permítame decirle, será alabada aquí y será alabada en el cielo. Amén. El mundo hoy, hermanos, les he venido hablando estos días de todos los peligros que hay contra la familia. Y hemos hablado de eso y vamos a seguir hablando de ese tema. Hermanos, la familia hoy, o déjeme decirle, la sociedad hoy está en crisis. Una crisis increíble. Una pérdida de valores única. Una desorientación de principios, de valores, de familia increíble. La pregunta es, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿de dónde viene el problema? ¿De dónde viene? ¿Por qué se nos están perdiendo los jóvenes? ¿Por qué se está perdiendo la familia? ¿Qué está pasando con un joven que sucumbe en la droga y renuncia a todo y queda en una calle, pero tenía un buen hogar, una buena casa, una buena familia, tenía unos buenos carros, tenía lujos, buenas camas, comida? ¿Qué está pasando? Hay un problema, y la respuesta a esa crisis viene de las familias. Algo no está yendo bien en la familia, que es el núcleo de la sociedad. Algo no está yendo bien, hermano. Algo no está funcionando bien. Amén. Amén, hermanos. Ese Dios, hermano y amigo que está aquí, que es sabio, que es perfecto, que no se equivoca, cuando creó la familia, tenía un plan y un diseño original con la familia. Amén. Yo le quiero repetir eso. Dios, cuando creó la familia, tenía un plan y un diseño perfecto con la familia.
Amén. ¿Están conmigo? Así que, hermanos, Dios creó una familia, creó un hombre y creó una mujer, ¿verdad que sí? Y los bendijo y les dio la orden de multiplicarse, o sea que tuvieran hijos, y les dijo: administren el huerto y todo lo que hay, ustedes se encargarán de eso. Ese Dios que creó la familia, que hizo al hombre, que hizo la mujer, que les dijo que les dio la bendición, que les dijo que podían multiplicarse, hermano, llamó al hombre y le dijo: te voy a entregar unas funciones. Y llamó a la mujer y le entregó unas funciones. Amén. Nosotros lo conocemos como roles. Dios los llamó y a cada uno nos entregó un diferente rol. Amén. Hermanos, pero al transcurrir de los años y en este tiempo y en la época posmoderna donde vivimos hoy, hemos cambiado esos roles. Se han intercambiado, se han trocado, y eso ha hecho, hermano, que algo esté pasando en la sociedad. Y quiera Dios que la iglesia se preserve, se mantenga, y hombres y mujeres mantengamos nuestro lugar que Dios nos ha dado. Amén. Pues déjeme decirle, hermano, Dios le entregó al hombre un rol. El rol del hombre en la Biblia, Dios le dijo: tú eres la cabeza de la familia. Eso quiere decir, no el que más grita, no el que más manda, no el que dice: de aquí no se mueve nadie, de aquí no se para nadie. No, porque a veces pensamos que ese es el rol que nos dieron. No. Dios nos hizo iguales al hombre y a la mujer, solo que nos cambió roles. Amén. Hermano, Dios nos hizo al hombre y a la mujer con características similares, privilegios similares, solo que al hombre le entregó unos roles y a la mujer le entregó otros. Amén. Ser cabeza de la familia, el rol que Dios le entregó al hombre, eso quería decir que el hombre es el cuidador de la familia, el proveedor de la familia, el sacerdote de la familia, el líder espiritual en la familia. Amén. Él debía brindar a su familia seguridad y respaldo. El hombre debía amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Eso nos lo entregó Dios a nosotros. Amén. Tratarla como un vaso más frágil. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero lamentablemente el mundo y la sociedad ha cambiado ese rol por causa del pecado, y hoy hay una distancia, varones, muy grande del diseño original. Pero al igual que al hombre, Dios le entregó a la mujer unos roles, o un rol, el cual cumple varias funciones. En el plan de Dios para la mujer era que estuviese cerca a su esposo, que fuese su compañera en todos los momentos de la vida. Amén. Que fuese una ayuda para él, que fuese un gran apoyo en la formación y en la crianza de los hijos. Amén. Pero, hermanos queridos, ese rol ha cambiado y está lejos del diseño original. Está lejos. Ese rol de estar ahí en casa, de ser cuidadora también y de ayudar con los hijos, ese rol ha ido cambiando en el tiempo. Y no solo ha ido cambiando en el tiempo, sino que le hemos ido perdiendo importancia a ese lugar de la mujer al lado de los hijos. Hermanos queridos, les he venido hablando sobre los peligros que tiene la familia, y entre ellos les he hablado del materialismo, les he hablado del secularismo, les he hablado de los medios, las redes sociales que están influyendo en nuestras familias.
Y hermanos, esos peligros que están asediando la familia están trayendo una confusión muy grande. El materialismo nos está destruyendo los hogares y las familias. Porque hoy sí se necesita que la mujer respalde la labor del hombre y ahí la necesidad a veces hace que se trabaje. Pero eso ha pasado mucho más allá, hermanos. Hemos caído en un materialismo donde si se tiene un reloj, tengo que tener otro reloj para cada vestido. Tengo que tener unos zapatos para cada vestido y no está mal. Tengo que tener un carro, pero mi amiga o mi amigo tiene uno mejor. Y yo tengo que subir y eso no está mal. Pero ¿a costa de qué estamos en eso? ¿A costa de qué, hermanos? Estamos avanzando, pero el precio que se está pagando en los hijos y en la familia es muy alto. Y yo quiero decirles, el materialismo nos está absorbiendo. Pero los medios nos traen también una influencia muy fuerte, muy fuerte. Todos los días nos alimentan con una mentalidad, hermano, y le están diciendo a la mujer, y le están diciendo al hombre, y le están diciendo a la familia, y nos están cambiando el rol. Y viene una influencia, hermano, que cada día usted se sorprende. Bueno, ¿de dónde pensamos y actuamos así? ¿De dónde esto está cambiando? Pues quiero decirle, hermano, nos han venido trabajando, nos han venido sembrando esquemas, nos han venido trayendo modelos que están en contravía con lo que dice la palabra de Dios. Y ese rol del hombre y ese rol de la mujer en la palabra de Dios cambió totalmente. Otra vez le digo, alguien puede decirme, pastor, pero es que hay necesidades. Sí, no lo desconocemos. Yo necesito apoyar, sí, pero debes de tener cuidado. Porque tú, mujer, en el plan de Dios y en el diseño de Dios, eres fundamental. Ustedes son fundamentales. Si nuestras mujeres, la sociedad quiere que nuestras mujeres pierdan su lugar. Las filosofías quieren llevar a la mujer a que piense de otra manera. Y eso, hermanos, se está llevando a unos problemas serios en la familia. Vea, hoy tenemos más ciencia, más dinero, más educación, mejores medios de transporte, mejores equipos de tecnología, mejor sistema de salud. En todo hemos avanzado, pero ¿por qué hemos decaído en la familia? Todo ha crecido y va en desarrollo, todo, pero la familia se está destruyendo. El rol de familia, la función de familia se está perdiendo. Hermano querido, hoy tenemos ciencia como nunca antes, pero el saber de la familia se perdió. La vida de la familia cambió totalmente. Y hermanos, cuando creíamos que necesitábamos más dinero y cuando lo tenemos, ¿por qué vivimos más mal en familia? Cuando no teníamos casas y ahora que las tenemos, ¿por qué vivimos más mal? Cuando no teníamos carros, ¿por qué ahora que los tenemos vivimos más mal? Cuando no teníamos comidas tan cómodas, tan buenas, y teníamos todo lo que queremos comer, ¿por qué ahora que lo tenemos vivimos más mal? Yo le quiero decir, hermano, porque nos han influenciado de una manera que está destruyendo nuestras familias, nuestras sociedades, nuestra visión de familia, de hogar, el lugar del hombre, el lugar de la mujer, y cada día eso está haciendo un efecto en nosotros. Hermanos, escuchen esto,
Ese mundo en el que vivimos hoy, para atacar la familia, nos está deconstruyendo la imagen de Dios. No sé si me entendieron. ¿Qué mantiene la unidad y el principio de familia? ¿Y qué nos ayuda a enseñarle a estos niños la moral, el temor, la obediencia, la familia y todos esos principios? Todo lo que sabemos de Dios. Pero ¿qué está haciendo el mundo de hoy, la sociedad? Te está llevando y nos está llevando a sacarnos de quién es Dios y nos está distanciando. Y si usted escucha y mira y lee y se informa un poquito, el mundo hoy es secular. Secular es que no es religioso. El mundo no es de fe. Hoy no existe mucha fe. El mundo, hermanos, ya no es hoy un mundo en el que le da a Dios el primer lugar. Nos están sacando de la relación con Dios. Y cuando tú le quites a la familia la relación con Dios, se acabó la familia. Estos niños, si crecen seculares, hermano, y si los distancian de Dios en sus mentes, estos niños mañana no tendrán familias. Y si las tienes, serán un caos. Se perderán sus familias, se perderán sus hijos. Hermano, es que el que diseñó la familia fue Dios. Él sabía cómo era la familia. Él sabe qué necesita la familia. Hermanos queridos, nos han distanciado de Dios y de la palabra de Dios. Y cuando así sea, tendremos problemas. Por eso hoy, mamá, papá que está aquí, madres, mujeres, ustedes no pueden perder su lugar. Una mujer en una familia es un equilibrio. Yo se lo repito. En muchos hogares donde muere la mamá, los hijos se dispersan. Los hermanos ni se llaman. La mujer tiene una característica, una condición, una capacidad que Dios le dio. Ella une, ella ama de una manera diferente. Ella tiene la capacidad de sentir, de dolerse. Ella tiene unas características únicas. Pero hermano, el mundo y la sociedad está tratando de alejarnos de Dios y de su palabra. Y yo quiero que usted me entienda esto, hermano. La Biblia dice, mire lo que la Biblia dice, Salmo 119, versículo 105. Tan sencillo este versículo, pero tan profundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, el mundo de hoy ya no le deja tiempo a la mamá para decirle: enséñale a tu niño y a tu hijo y a tu familia que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra sus vidas. Que la retengan, que la guarden, que no la olviden, que la aprendan, que la cuiden. Pero hermano, estamos tan ocupados en tantas cosas, y el materialismo y el mundo y las redes, hermano, nos traen una cosa y otra, que se nos está olvidando lo más importante. Y a esto hay que prestarle atención. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, el versículo 8, léanlo conmigo por favor, lo sabemos de memoria. Nunca, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Josué, de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, Josué. ¿Y qué debes hacer para que lo guardes? Hermanos, no para que tengan Biblia, para que la mediten. No de vez en cuando, de día y de noche. Amén, hermanos.
para que guardes y hagas conforme a todo, no una parte, a todo lo que en ella está escrito. Pero mire lo que Dios le dijo, porque entonces harás prosperar tu camino. Levánteme la mamá que quiere tener hijos que les vaya bien en la vida. No se le puede olvidar a usted, mamá, este consejo de Dios. Papá quiere que yo quiero que mis hijos triunfen. Y creo que mi sentimiento es el de todo padre, ¿verdad que sí? Hermana Ana, ¿usted quiere que su hijo fracase en la vida? Nunca. Una madre no quiere que su familia ni sus hijos queridos fracasen. Pues Dios nos dijo que nunca se les olvide si tienen que ir al trabajo, pero que nunca se les olvide que ustedes tienen un rol y una función. Mujeres, nunca se les olvide que ustedes pueden hacer que sus hijos vayan lejos si les enseñan la palabra de Dios. Si los instruyen en el camino de Dios. Pero eso nos lo están arrancando, nos están separando de eso. Por eso sacaron las Biblias de las escuelas y colegios. Por eso hoy se puede llevar cualquier cosa al colegio, pero no una Biblia. Y si un alumno en colegios como en Estados Unidos habla de Dios en el colegio, le dicen que está acosando y está influenciando. Usted puede hablar de otras cosas, pero no de Dios. Increíble. Allá estamos. Allá estamos, hermanos. El problema es que en cierta manera nosotros somos los que retroalimentamos a través de las redes y los likes que damos a todos los que construyen esas ideologías. Nosotros le decimos sí, sí, sí a tantas cosas que ellos hacen. Usted sabe, tradúzcame un like en Facebook a la iglesia, al cristianismo. Amén. Cuando usted da like, haga de cuenta que en el cristianismo dijo amén. Y hermano querido, yo no puedo permitir, y quiera Dios que lo que estamos aquí y nuestras muy valiosas mujeres que son una creación única de Dios, el enemigo, el sistema, el posmodernismo y las redes no les quiten el lugar que tienen. Amén. Hermano, la Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia, vea, mantiene la casa. Una mujer sabia es un equilibrio en la casa, hermanos. Es un timón, es un eje, hermano, es un fundamento en la casa. Ella le da equilibrio, da sabiduría. Los hijos cuando vienen con algo, la mamá dice, detente, así no es. Por eso el enemigo las quiere sacar del lugar. Porque cuando mamá se pierda, se equivoque, su mente sea permeada, se perderán los hijos y se perderá la sociedad. Y hermanos queridos, en alguna prédica les dije, todos esos padres, madres, familias, sociedades que están respaldando los pensamientos de hoy, espere que eso que han sembrado les dé fruto. Es que todavía no ha dado fruto plenamente. Eso de sacar a Dios de las escuelas, colegios, de decirle a un niño que no es un hombre, que eso es algo que el papá y la mamá le construyeron, de decirle a una niña que no es mujer, que eso es algo que papá y mamá le construyeron. Hermano, eso apenas está sembrándose. Espere que venga la cosecha de esa generación. ¿Dónde vamos a quedar? ¿Y cuántos padres van a querer recoger todo eso que hicieron y abrieron puertas? Así que hermano, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. La Biblia dice
la mujer que teme a Dios. Pero mire que hoy la mujer, hermanos, a la mujer le han dicho: tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo. Y todo está en función de eso. Y créame que las horas que había para formar a los hijos, las pocas horas que quedaban para formar a los hijos, se están yendo en el gimnasio y se están yendo en los salones de belleza. No estoy en contra, cuidado. Cuidado, no le estoy diciendo que no se cuiden. No se vaya al otro extremo. Le estoy diciendo: tus hijos, tu familia, lo más precioso que tienes. Yo no olvido que una madre un día le dije y les pregunté a la iglesia: hermanas, ¿ustedes qué harían por los hijos? Y una hermana de la iglesia, eso sonó como muy duro. Dijo: pastor, yo haría por mis hijos lo que sea. Y yo le dije: tradúzcame lo que sea. Y me dijo: lo que usted quiera pensar. Para no decirme que sería capaz de defenderlo de otra persona, otro ser, a costa de lo que fuera. Pero los tenemos en las manos y no necesitamos que alguien venga a arrebatárnoslo. Nosotros los estamos dejando. Y otros nos los están influenciando, lejos de Dios. Y Rosmarly decía esta mañana: yo quiero que oren por Aruba, porque ella en su trabajo y donde ejerce su labor se ha dado cuenta que hay gente que puede llegar aparentemente bien, pero por dentro llora, gime, lamenta, están perdidos, sus hogares acabados. Hermanos, necesitamos orar por Aruba, pero además de orar necesitamos cuidar lo nuestro, que no nos destruyan la familia, que una mujer no se deje desubicar de la vida. Los años pasan. Los años pasan. Por más que hagamos, los años pasan. La Biblia dice: vanidad de vanidades, todo. Hoy somos, mañana no seremos. Así que, hermano, no dejes de hacer lo uno, pero ten presente lo otro. No dejes de trabajar, de estudiar, de proyectarte, pero no te olvides, tienes hijos detrás. Hay una familia que nos rodea y nos están distanciando de ellos. Y a eso apuntan todos los días. Y cada que crees una red nueva en tu celular y te adhieras a ella, te van a quitar otros minutos todos los días para tus hijos y tu familia. Y si tienes más, y prepárese, cada año habrá algo nuevo. ¿Cuántas tenemos hoy? Hay que preguntarle a nuestros muchachos. Mire, hermano, nos están distanciando de Dios y de la palabra de Dios. Pero escúcheme esto: cuando saquen a Dios de las familias, ¿quién va a ocupar el lugar de Dios en las familias? ¿Sabe quién lo está ocupando? Papá, mamá, el yo. El ser humano hoy, hermano, se volvió antropocéntrico. El centro antes en la vida, en la sociedad, en los gobiernos y en la familia era Dios. Ya no es más Dios, es el hombre, es el yo. Es que yo tengo derecho. La mujer dice: es que yo. Y la sociedad dice: el libre desarrollo de la personalidad. Y todo gira ya no en torno a Dios, ahora gira en torno a nuestros deseos, anhelos y lo que queremos. Y eso nos ha confundido. Hermano querido y amigo, antes nosotros, la gente decía: vamos a encomendarnos a Dios.
Si Dios quiere, si Dios no lo permite, si es la voluntad de Dios. Y cuando ahora se dice eso, hay alguien al lado que dice: ¿cuál Dios? Es si yo quiero, es si yo puedo, es mi plata, es mi dinero, es mi tiempo. Y todo eso está haciendo un efecto y están desplazando a Dios, y el hombre se ha vuelto el centro de las cosas. Pues hermano querido, quiero decirle, ese es el pensamiento del posmodernismo, y el posmodernismo, hermano, nos está llevando a creer que usted y yo somos dioses, que el hombre es Dios, que la mujer es Dios, que el control lo tienen ellos y no lo tenemos. Y el día que lo creas es bueno que vuelvas y te bajes y nos bajemos. Aquí el que tiene el control y el que es el dueño es Él. Yo no tengo el control, usted no tiene el control, no somos capaces. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nosotros amamos al trabajo, al cuerpo, a la vida, a los placeres y tanta cosa, y después a Dios. Primero yo, segundo yo, y si me queda tiempo, Dios. Pues eso va a quedar en la familia, familias. Hermanos queridos, pero al igual que eso está pasando, cuando nos separan de Dios, escúcheme esto por favor, el ser humano se volverá el centro. Cuando el ser humano se distancia de Dios, por consecuencia ese lugar lo ocupa Él. Él se vuelve el centro. Y cuando el ser humano se vuelve el centro y se encuentra que no puede, le van a llegar toda clase de ideologías, pensamientos, como alternativas, como opciones. Hermano, el posmodernismo nos ha traído una cantidad de pensamientos, ideas, cosas contrarias a lo que Dios estableció, a la creación y al diseño de Dios. Mujeres, ustedes valen tanto. Ustedes son un diseño perfecto de Dios. Pero hay una corriente en el mundo que les está cambiando la mentalidad, y se llama el feminismo. Y en vez de llevarlas al lugar que Dios les dio y mantenerla y que sus vidas tengan sentido, les está cambiando la mentalidad. Y hoy nuestra sociedad, hermano, está tan influenciada desde ese punto, y no estamos entendiendo que detrás de todo eso el enemigo está cumpliendo unos planes y unos propósitos. Mujeres, ustedes son únicas. Los que lo crean así digan amén. Mujeres, ustedes son maravillosas. En la creación de Dios son fundamentales. Bueno, está bajando. Como compañeras, la mejor compañía. Amén. Como esposas, ¿qué sería de nosotros sin ustedes? Digan amén. Como madres, nadie las puede reemplazar. Yo no puedo decir que le pongo un nombre de mamá a un hijo. No, es que escúcheme nomás cómo hablo. Escúcheme cómo, míreme cómo camino. No tenemos eso que ellas tienen. Por más que te quieran decir que se puede, no somos iguales. Ustedes tienen algo que las hace únicas. Son únicas. Ustedes tienen que hermanos varones, nos están robando eso también, porque ya no vemos a las mujeres como lo que son realmente. Y
ustedes mujeres, y yo, perdone que diga ustedes, pero sé que en la iglesia eso está entrando y va llegando, pero quiera Dios que no pase de ahí, que pongamos barreras. Hermano, un hombre nunca podrá ser una madre. Nunca. Nunca. Solo mírenos cómo cargamos. No sabemos cargar. No sabemos darle tetero a un niño. Por ponerlo cabeza arriba lo ponemos cabeza abajo. No somos. Por más que te lo digan, no puedes. No puedes. Pero nos están cambiando eso. Mujeres, ustedes tampoco, las circunstancias de la vida las obligan a veces, porque hay hombres que las han dejado y las han abandonado, las obligan a hacer el papel de padres. Pero una mujer no es capaz de reemplazar a un padre, así lo trate. Es que no es darle comida, pues comida le lleva a uno. Es que no, el hombre cumple un rol. No son lo mismo los hijos levantados al lado del padre que con un padre ausente. Nunca será igual. Eso lo diseñó alguien perfecto. Ese orden se lo dio Dios a la familia. Y hermano, por más que el mundo, la ciencia y otros sistemas digan que no, eso lo creó Dios y eso tiene su esencia y su razón de ser, hermanos. La casa mía no sería igual si yo no estuviese. Créame, créame, hermano. Aunque hoy en el feminismo le dicen a las mujeres que los hombres no valemos nada hoy. Y lo peor es que también aportamos. Si fuera eso lo que dijeran, es que también estamos aportando. Nos perdimos. En algún momento de la historia nos perdimos. Pero hermano, un hombre en una casa, yo lo noto cuando yo estoy en mi casa y hablo, hay algo diferente. Y en mi casa, si no estuviera mi esposa, eso sería otro caos. Así que por más que nos digan, hermano, Dios diseñó y estableció algo. Y eso debe seguir allí. Y yo quiero decirle a las mujeres, ustedes son irreemplazables. Ustedes son irreemplazables. ¿Cómo que una mamá que es mujer, que sabe lo que es tener hijos, le da like y aprueba y dice que sí a que 2 hombres adopten hijos? Pero tiene que ser que te cambiaron el cerebro. Porque hay que respetar a la gente. Es que tenemos que respetar a la gente. Pero tú no puedes ni siquiera decir, y hay mamás defendiendo eso. Eso no funciona. Por eso el mundo va donde va. Un hombre no sería capaz de ponerle su pecho para que un hijo se alimente. ¿Cómo? Al primer mordisco, hermano, lo cacheteamos. Al primer mordisco lo saco de ahí. No somos, mire, hermano, es que no es que nos lo inventamos, no es que es cosa nuestra. Eso no tiene que ver ni con la iglesia. Eso es la razón natural, es la biología. El diseño de Dios es perfecto y tú y yo necesitamos mantenerlo, iglesia. Amén. Hermanas, ustedes son irreemplazables como madres, como educadoras en la casa, son irreemplazables. Una mujer al lado de los hijos. Cuánto agradezco y entiendo, hermanos, el valor que tuvo mi madre al estar con nosotros.
Créame, hermano, no éramos facilitos. 5 hombres éramos en mi casa y una mujer. Pero ahí había una persona. Y cuando no podía, le decía a mi papá en la noche: se manejaron hoy muy mal. Y nos paraban a todos ahí. Pero al otro día, cuando iba uno a hacer algo, se acordaba: acuérdese de lo que dijo papá. Acuerde de lo que... Y mi mamá cuando decía: acuerde, y uno de una vez se acordaba. A ustedes nadie las va a reemplazar. Una persona que cuide niños nunca reemplazará a la madre. Ustedes son irreemplazables, mujeres, educando, cuidando y dándole equilibrio a la sociedad y dándole firmeza. Mujeres de la iglesia son muy valiosas. Mujeres, no dejen que el feminismo les cambie la mentalidad. Entienda el lugar que les dio Dios. Amén. No dejes que el enemigo a través de movimientos perturbe tu mente, ni que las filosofías, aunque tengan nobles propósitos, te destruyan. Hoy hay mujeres confundidas de su rol, confundidas de que son mujeres. No saben el lugar que Dios les dio. No conocen su lugar de esposas, de familia. El relativismo les ha hecho daño. Todo es relativo hoy en día. Pero qué bueno, una mujer que teme a Dios, ella será alabada. Digan amén, hermanos. Que el feminismo no te saque, mujer, del lugar protagónico que Dios te dio. Que no te saquen de ese lugar. Estudia, trabaja, proyéctate, pero que no te saquen. Tú tienes un lugar muy importante en la creación, en la sociedad, en la familia, ante tus hijos, ante tu hogar, ante tu esposo. Tienes un lugar de privilegio. Amén. ¿Sabe, hermanos? Tenemos que formularnos una pregunta. Y mujeres, ustedes deben de formularse una pregunta: ¿qué es ser mujer? Porque les están cambiando ese rol. Y esa definición se las están cambiando. Hace años atrás, y no sé si yo le preguntara a alguien ahorita qué es ser mujer, y usted me daría una respuesta. No sé si usted está en la condición de darme una respuesta qué es ser mujer. Pero hace años atrás la sociedad no tenía problemas y las mujeres sabían su lugar, su condición. Pero hoy, hermanos, nos han cambiado eso. Una mujer es un ser único, creado por un Dios perfecto. Y ese Dios la llamó mujer y le dio características únicas. La creó en igualdad de condiciones e importancia al hombre, solo que le dio unos roles diferentes. El problema radica en perder de vista quiénes son ustedes, mujeres. Dios no se equivocó cuando las hizo. Él es perfecto. Su sabiduría nadie la alcanza ni la iguala. Romanos 11:33 nos dice cuán grande es la sabiduría de Él. Así que Dios no se equivocó cuando te dijo: eres mujer, no eres hombre, eres mujer. Y eso hay que enseñárselo a las niñas. Es que fue Dios el que lo dijo. Y ellas por eso son diferentes a los hombres. Mire lo que dice la Biblia: oh profundidad de ¿qué? Dios es rico en sabiduría. ¿Y en qué más? Y en ciencia. ¿Qué le va a decir un hombre, un científico, que Dios se equivocó? Dios no se ha equivocado, hermanos. Dios no se ha equivocado. De la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables
son sus juicios, e inescrutables sus caminos, son únicos, iglesia. No se ha equivocado. Él las creó a ustedes, mujeres, y les dio un valor único, unas características únicas. Aleluya. Mujer, tú eres mujer en cada etapa de tu vida. Niña, eres mujer. Siendo adolescente, eres mujer. Siendo una señorita, eres mujer. Siendo soltera, eres mujer. Como esposa, sigues siendo mujer. Como madre, sigues siendo mujer. Y si estás viuda, sigues siendo mujer. Dios no ha cambiado eso, aunque cambie tu condición o características de tu vida. Él dijo, tú eres una mujer. Amén. Déjeme terminar diciendo, hermanos, y lástima que el tiempo no nos ayude, pero mujeres y hombres, Dios nos creó para su gloria, no para la gloria nuestra. Isaías 43, 6 y 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 43, 6 y 7. Leamos el 6 primero. Diré al norte, da acá, y al sur, ¿qué? Trae mis hijos, ¿y qué? Y mis hijas de los confines de la tierra. Mire que Dios hace diferencia de género. Mis hijos y mis hijas. Amén. Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? ¿Sabe para qué nos crearon, hermano? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No perdamos nuestro lugar, varones, mujeres. No pierdan su lugar. Tienen un lugar muy importante en el plano y en el propósito y en el proyecto de Dios. Qué bueno, mujer, que entiendas tu lugar. Como esposa nadie te va a reemplazar. Como madre eres única. El lugar que ocupas en la familia, que nadie te lo saque. Tú eres indispensable en la familia. Pero mujeres, no reemplacen a sus esposos. No dejes que te programen la mente diciendo, tú sola puedes vivir. No te confundas. Pagar una renta puede que tú puedas sola, ¿sí? Llevar mercado puede que también. Pero no te confundas. Hay un rol que Dios le entregó al hombre. Y no dejes que la sociedad te destruya y que cualquier cosa te dañe tu hogar. Porque hoy se destruyen los hogares por cosas que uno a veces las mira y son cosas no tan grandes. Simplemente se fueron dejando crecer, y las ideologías y los consejos y las orientaciones de otros y los consejos de personas, y otra persona te dijo, pero mujer, Dios te creó para su gloria, pero el hombre también fue creado para la gloria de Dios. Y Dios a él le entregó unas funciones como te las entregó a ti. Ni tú lo vas a reemplazar a él, ni él a ti. No somos reemplazables. Pero esto lo entenderemos cuando volvamos hacia Dios. Cuando volvamos la mirada otra vez hacia el Creador. Cuando volvamos la mirada hacia aquel que dijo, vuélvete a mí. De lo contrario, hermano, perderemos el norte. Y la sociedad se está perdiendo. La familia se está perdiendo, los hijos se están perdiendo, el mundo está en caos, hermano. ¿Por qué esos muchachos van a la droga? Algo les está faltando, pero no es casas, ni carros, ni comida, ni dinero. No, hay algo que les está faltando. Hay algo que le está faltando a los muchachos. Y
a la sociedad y al mundo que hace que un muchacho cometa las locuras y se desvíe donde se va. Hay algo que está faltando. Que Dios nos ayude como iglesia a mantener nuestro lugar. Un hombre dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una madre le dijo a un rey joven: Lemuel, no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra. Esa madre le aconsejó al rey y le dijo: y a las mujeres, que entiendan el valor de ser virtuosas. Su estima es más valiosa que las piedras preciosas. Una mujer sabia, su esposo será admirado cuando vaya por las calles. Sus hijos la mirarán y dirán: qué madre la que tenemos. Esa mujer traerá ganancias a la familia y a la casa. Ella es más preciosa que las piedras preciosas. Que nadie nos robe eso, mujer, que nadie te robe eso. Tú eres única y eres especial, pero no dejes que corrientes te saquen de tu lugar. Ya Dios te creó con unas características maravillosas. Vamos a orar. Qué bueno orar por nuestras mujeres hoy y por todas estas niñas que están creciendo. Que Dios guarde nuestras mujeres, que Dios las cuide, que Dios les dé sabiduría, que el lugar donde estén en la vida lo dirijan o caminen bajo la dirección de Dios. ¿Por qué no levantan sus manos al cielo y oramos por las mujeres? Señor, bendice nuestras mujeres. Bendice a la mamá, bendice a la hija, bendice a la joven, bendice a la adolescente, bendice a la esposa, bendice a la que es soltera, bendice a la que es viuda, Dios, cualquiera sea su estado, pero es una mujer valiosa, Dios mío, bendícela y ayúdala. Dale fuerzas, guíala, Señor. Cuídala, presérvala, manténla, Dios, te lo pido. Oh Dios, preserva a nuestras mujeres, que tu favor y tu gracia estén con ellas. Oh Padre bendito, te lo ruego, Señor Jesús. Oh Dios eterno, Dios maravilloso. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. La mujer que guarda su lugar, Dios la bendecirá. Dios, bendícelas y ayúdalas. A los hombres danos sabiduría, Dios, para darles el lugar que tienen. Ayúdanos, Dios, a mantener el lugar que ellas deben tener en nuestras vidas, porque así tú lo enseñaste, Dios. Ayúdanos, Dios eterno, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, siéntense en un momentico, tengan la bondad. Voy a invitar al hermano Gregorio que él se acerque por aquí. Para todas las mamás, la iglesia, en cabeza de la directiva de los caballeros, ha preparado un pequeño detalle para todas las madres. Amén. Hermano Gregorio, bien pueda. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Gloria a Dios. Estamos contentos, ¿cierto? Y más que este día tenemos a nuestro Dios. Y ese es el motivo más grande de estar aquí en esta mañana. Que estemos juntos alabando y adorando al Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, hermanos. Y cómo no servirle a este Dios tan grande. Le quería decir a las hermanas que por favor
no se vayan, aquí está su detalle. De una vez, si no espera la programación, hermano Jorge, allá también para que a la hermana que vaya saliendo le pueda dar su cena, por favor. Yo sé que están cansados, hermanos, y ya nos queremos ir todos para la casa, pero hay que terminar este servicio. Gloria a Dios. Hay 2 intervenciones, las niñas del hermano Jorge, y Grace y Mercy.